Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas, todos. Qué bueno que están aquí. Por ahí decían que este auditorio está lleno de acarreados. Creo que todos vinieron por su propio pie, ¿verdad? ¡Bravo! Ok. Está bien. Doctor Cipriano Sánchez, mi querido rector, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí en la Universidad Anáhuac. Al doctor Javier Espinosa, profesor de la Facultad de Derecho, gran reto, profesor, en estos tiempos donde se cuestiona si la ley es la ley. Creo que enseñarle a nuestros jóvenes estudiantes que la ley es la ley, hay que hacerlo siempre. Ernesto Salayandia, presidente de la Sociedad de Alumnos Campus Norte, gracias Ernesto. Alexa, gracias. Y mi querida Andrea, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para mí es un gusto, ya vieron ahí mi pueblo. Muchas me preguntan que si cuando era chiquita soñaba con ser presidenta, pues la verdad es que no. La verdad es que cuando era chiquita yo con lo que soñaba era dejar esa vida de pobreza y de violencia en la que yo vivía. No pensaba ni siquiera si iba a poder estudiar la escuela secundaria. No había escuela secundaria en Tepatepec en esos años. Había que emigrar a Mixquiahuala, que es donde lo hice. Y cuando lo hice, la primera pregunta de mi mamá fue: ¿y si te vas a la secundaria, quién va a vender las gelatinas? Y yo pensé, pues mis hermanos. Pero los hombres eran muy consentidos. Lávale a tu hermano, plánchale a tu hermano, sírvele a tu hermano. Una cultura donde las mujeres eran las que llevábamos la mayor carga, buscar la leña, acarrear el agua, echar las tortillas y trabajar, pues era el destino de las mujeres. Afortunadamente, pues siempre fui una mujer, una chava bien pila. Y sí, efectivamente, vendí gelatinas y tamales y me siento súper orgullosa de haberlo hecho. Y yo creo que aquí hay muchos jóvenes que estudian con el enorme esfuerzo de sus padres, y muchos de sus padres seguramente también vinieron desde abajo, lucharon, se esforzaron para salir adelante. Efectivamente, salí de Tepatepec cuando tenía 17 años con el sueño de ser ingeniera. Tenía claro que la única manera de cambiar mi futuro pues era ir a la universidad. No es fácil. No es fácil porque el piso no está parejo. Se dice fácil pasar el examen de la universidad, pero ustedes saben que aún estudiando muchísimo hay muy pocos lugares, porque la mayoría de la gente viene con pase automático y los espacios que le quedan a los estudiantes de otras preparatorias son mínimos. Afortunadamente logré pasar el examen en la universidad. Muchas veces me han preguntado a mí que cuál es el día más feliz de mi vida, y miren que me mantengo casada. Tengo más de 30 años de casada, pero no es el día que me casé. El día más feliz de mi vida es el día que me llegó el telegrama de la universidad, donde me decían que me había quedado en la carrera de Ingeniería en Computación. Fue para mí tremendo, fue un día que yo brincaba, corría, porque sentía que era el inicio de lograr un sueño distinto. No fue fácil, no fue fácil trabajar y estudiar. Siempre que se dan becas, pues no solo es ver una beca, sino no es lo mismo un joven que vive en la Ciudad de México y que vive con sus padres, a un joven que viene como yo de pueblo y que tiene que pagar renta y que tiene que pagar camión y que tiene que pagar comida, que se complica más. Entonces yo no pude conseguir un mejor trabajo más que de telefonista, porque prácticamente pues no sabía hacer nada, o sea, no tenía experiencia trabajando, y conseguí ese trabajo de telefonista. Entraba a 6:30 de la mañana, salía a 3 de la tarde, entraba a 4 de la tarde a CEU, salía a 10 de la noche, llegaba a Iztapalapa a 11:30 de la noche, había que hacer series y series de matemáticas, de cálculo, de álgebra, de física. Me daban las 3 de la mañana, a las 5:30 sonaba mi despertador y otra vez a ir a chambear. Y casi al segundo mes, pues yo estaba tronando, porque pues me habían reprobado en cálculo. Yo era de 10 en mi pueblo, imagínense cómo estarían los de 6. Me saqué 4.2 en el primer examen de cálculo, y luego el día que me entregaron todos mis libros de computación, todos estaban en inglés y yo no hablaba una sola palabra de inglés. Entonces, ese es el tema de la brecha de desigualdad. ¿Cómo le hacemos para emparejar el piso? ¿Cómo le hacemos para que la educación en las zonas marginadas sea de la misma calidad, por ejemplo, que tiene la Universidad de Anáhuac? Obviamente muchos de ustedes, algunos pensarán que son privilegiados de estudiar aquí. Yo más bien creo que son afortunados porque sus padres hacen un gran esfuerzo por tener una mejor educación. Desafortunadamente hay universidades en nuestro país,
perdón que lo diga, como las Benito Juárez, pues que no son una verdadera universidad. Se le engaña al estudiante al darles una educación muy deficiente. Así estaba, un día estuve a punto de abandonar la carrera por un intento de violación saliendo de mi cuarto de lámina. Yo vivía en una azotea. Y ese día yo me quedé llorando quizás 2 o 3 horas en el metro Villa de Cortés y nadie se paró a decirme qué tenía, ¿no? O sea, la gente pasaba corriendo a su trabajo y yo pues dije, no, pues mejor me voy a mi pueblo. Digo, ¿aquí qué voy a hacer? Llegué a la Facultad de Ingeniería, ya no fui a trabajar, tenía yo que entregar un programa de programación, un programa hecho en Fortran. Y pues me lo entregaron y todas las tarjetas perforadas y tenía como 35 errores. No dije, no, pues no manches, ahora no solo voy a reprobar cálculo, voy a reprobar programación. Y esas cosas que la vida te pone a gente maravillosa. Estaba un chico atendiendo ahí en el centro de cálculo, mi querido amigo Paco Llamas, y me dijo, no te regreses a tu pueblo, yo te doy clases los sábados, vente aquí al centro de cálculo, te regularizo en cálculo, te regularizo en álgebra, te doy más bases de programación. Y así lo hice, empecé a ir todos los sábados a la Facultad de Ingeniería, algo que tendrían que hacer las universidades, algo que las universidades tendrían que hacer con los estudiantes que venimos con menor nivel académico, pues para que te emparejen el piso. A eso le llamo yo emparejar el piso. Afortunadamente me emparejó. La verdad es que lo que necesitaba era un poquito de ayuda y pues logré sacar el primero y el segundo semestre bien. Y el mismo Paco Llamas me dijo, oye, pues métete de becaria, no vivas en Iztapalapa, te van a matar un día, búscate un cuarto por aquí, por Copilco. Le digo, sí, pero pues están como en 2,000 pesos, o sea, no la hago económicamente. Total que concursé para la beca, él me llevaba de comer todos los días en un topercito ahí para que me ahorrara la comida y pudiera pagar mi cuarto. Y me aceptaron de becaria y quizás a la parte más importante a la que quiero llegar. 3 semestres bastaron. 3 semestres donde aprendí Algol, Fortran, COBOL, C, sistemas operativos, bases de datos, sistemas expertos. Y esos 3 semestres me cambiaron la vida, porque al 5º semestre pude conseguir un empleo donde me empezaron a pagar 50,000 pesos mensuales. O sea, pasé de ganar 2,500 pesos a 50,000 pesos. Eso es lo que hace la educación. Eso es la manera que realmente podemos abandonar la pobreza. Cuando pensamos cómo reducir la pobreza, pues es eso, tener mejores empleos, empleos mejor pagados, y esos empleos se consiguen, más adelante les voy a decir qué es lo que sueño para que México tenga mejores empleos. Y de ahí para adelante, la verdad es que me comí el mundo, me volví una súper experta en robótica, en inteligencia artificial, fundé mi propia empresa de tecnología. No crean que alguien me dio dinero, pues yo pedí fiado un plotter y 2 computadoras. Hace poco me encontré a la hija de quien me financió ese plotter y 2 computadoras, porque ningún banco me quiso dar crédito, y eso sigue sucediendo hoy. Hoy, un joven emprendedor, al desaparecer el INADEM, que quiere empezar su propio negocio, pues difícilmente encuentra un banco que le dé crédito porque pues, te piden garantías, y sin garantías no hay manera de hacerlo. Creé la empresa Hightech Services. A los 2 años fui la empresaria del año. En 1994 me convertí en la empresaria del año y en 1995 fundé la Fundación Porvenir para ayudar a niños indígenas que sufrían desnutrición. Ahí fue donde conocí la pobreza profunda de este país. Conocí al Padre Gallo en la Sierra Tarahumara, trabajé en Sisoguichi, en Basasiachi, en Orogachi, en toda esta región de la Tarahumara, donde los niños morían antes de cumplir los 5 años por desnutrición. También llegué a San Lucas Camotlán caminando a llevar la papilla, y esa papilla permitía nutrir a los niños. Y fue por eso que llegué al gabinete presidencial a través de los cazadores de talento, porque ese año me dieron un premio en el Foro Económico de Davos, en Suiza, como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo. Ahí estaba Bill Gates, estaba Tony Blair, estaban todos estos personajes del mundo. Y bueno, lo curioso es que yo no tenía pedigrí, porque los mexicanos que habían recibido el premio, pues eran Emilio Escarregallán, Lorenzo, Daniel Servige, en fin, jóvenes empresarios que pues de alguna manera tenían familias de tradición, y pues en mi caso no existía eso. Si bien es cierto, mis padres no me dieron dinero, creo que lo que yo aprendí en el pueblo fue el valor del trabajo. Para mí, la manera de sacar este país adelante
es trabajando. Aprendí el valor de la tenacidad y la constancia, porque tuve que esforzarme el doble que el resto, porque pues, toda la adversidad en la que naces, creces, se te complica. Aprendí el valor de la honradez, quizás sea el valor más importante para mí. El ser honrado creo que es algo que deberían de tener todos los políticos que quieren servir a los demás, pero sobre todo aprendí a amar lo que hago. Soy una mujer profundamente enamorada de su trabajo y yo les diría, jóvenes, que si ustedes aman lo que hacen, de verdad lo demás llega solo, dinero, éxito, todo, pero lo que hay que ponerle a la vida es pasión, es coraje, es tenacidad, es entrega, y ante eso lo vamos a lograr. Llegué al gabinete presidencial y me hice cargo de los pueblos y comunidades indígenas de México. Cuando yo llegué había cerca de 3 millones de personas que no tenían electricidad. Ustedes se pueden imaginar lo que es para una mujer que no tiene electricidad en su pueblo, pues que no hay una bomba, hay que cargar el agua, que no haya una licuadora, hay que moler el metate, que no haya una lavadora, hay que estar todo el día en el lavadero. O sea, las que más llevan la carga del trabajo doméstico hasta el día de hoy son las mujeres. Y en las comunidades indígenas, pues todavía es mucho más grave la situación de las mujeres. ¿Qué hice en ese tiempo? Pues construí, por ejemplo, el Hospital de Tlapa, ahora que celebro que el CRI se haya abierto y que escuchaba a Fernando Landeros que no hay médicos, pues desde hace 23 años luchábamos por que hubiera médicos y ojalá aquí algunos estudiantes de la Facultad de Medicina se animen a irse a la montaña de Guerrero a trabajar. Quizá un tiempo vale la pena, es una zona de mucha pobreza, mucha marginación, pero también de mucha enseñanza. Lástima de la inseguridad, porque yo entiendo ahora a los jóvenes pues, que no se animan tan fácil a irse a regiones apartadas. Me tocó construir 10 universidades interculturales. Me acabo de encontrar una chica de Tatalpan, en Tabasco, que me dijo: yo soy de la 4ª generación de egresadas de la Universidad Intercultural de Tatalpan. O sea, para mí sí es muy gratificante mi paso por el servicio público, porque cuando de verdad quieres cambiar las cosas lo puedes lograr. Yo les puedo mirar a los ojos a todos y decirles: jamás en mi vida me he robado un centavo. Soy una empresaria, sí soy una empresaria exitosa, me siento orgullosa de ser una empresaria exitosa. El que el presidente haya querido denostarme por haber facturado cientos de millones de pesos, para mí es un orgullo, porque es mejor ser trabajadora pues que ser bandido. O sea, hay una bola de gente que nunca... Y me da mucho orgullo decirles, a diferencia de algunos personajes que no pueden decir de qué trabajan sus hijos, hay unos talegones ahí que andan de vividores. Yo sí les puedo decir que mis 2 hijos son gente de bien, los 2 están en la empresa, los 2 le luchan todos los días para sacar adelante. Yo sí creo que mi paso por el Senado de la República me dio la posibilidad de entender muchísimo más a la política, darme cuenta del ataque que estaban teniendo las instituciones como el INAI. A la fecha no hemos nombrado 3 comisionados del INAI. Es increíble el ataque hacia la transparencia y a la rendición de cuentas. ¿Y saben por qué no quieren que haya INAI? Pues porque la refinería de Dos Bocas iba a costar $8,000 millones y ya cuesta más de $20,000 millones. Por cierto, faltan 3 días para que refine 170,000 barriles diarios y les puedo asegurar que no va a salir un maldito bidón de gasolina. O sea, son ineptos y además son corruptos. El Tren Maya iba a costar $120,000 millones y el último informe que tengo vamos en $600,000 millones. Entonces, realmente hay un problema de corrupción y por eso no quieren que el INAI funcione, para que no nos enteremos de los contratos. Me tocó ver el ataque a la Corte. No sé si se acuerdan que me disfracé de dinosaurio, y lo hice para tratar de sacar un poco el debate de lo que estaba pasando en el INE, porque muchos de ustedes quizá nunca conocieron el relleno de urnas. En mi pueblo embarazaban las urnas, el carrusel loco, ¿no? Que era, ya le entregaban la boleta con el voto cruzado a una persona y él tenía que entregar la otra boleta en blanco. El ratón loco, ese se llamaba el ratón loco. Una serie de trampas que se hacían electorales, que gracias a la
construcción del Instituto Nacional Electoral, hoy podemos tener elecciones limpias, y tan limpias que Morena ganó y se le reconoció su triunfo. Entonces yo creo que el respeto a la democracia es algo que sí nos debe de preocupar. Pero de las cosas que me siento más orgullosa en el Senado de la República, les diría, es haber sacado la ley para que las trabajadoras del hogar tengan seguridad social. Es una deuda que yo tenía con muchas mujeres. La segunda ley es la reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial y la ley secundaria. Todos los días matan en el país a 44 personas diarias en accidentes viales. Necesitamos cambiar nuestra manera de movernos. Yo era una persona que se movía en bicicleta. Digo, obviamente hasta acá hubiera sido difícil, pero era muy feliz. De verdad que me deprimí cuando me bajé de la bicicleta, pero necesitamos aprender que la calle pues es para los peatones, para los ciclistas, para el transporte público, para los automovilistas. Otro tema en el que participé profundamente en el Senado es en la lucha contra el cambio climático. Es muy importante, jóvenes, que le exijan a la clase política que tenga una agenda de defensa al medio ambiente. Es muy importante, jóvenes, que tomemos conciencia de lo que está pasando. ¿Por qué los jóvenes tienen problemas emocionales? Pues porque no debe ser fácil vivir en un planeta donde te das cuenta que los adultos de manera irresponsable lo contaminan todos los días y no hacen nada para evitarlo y están poniendo en riesgo tu futuro. Esto que pasó en Acapulco es la primera vez en la historia que hay un huracán categoría 5 en el Pacífico. Dese cuenta de la dimensión de lo que está causando el cambio climático. El país está viviendo la peor sequía en los últimos 50 años. No sé si sepan que la presa de Cutzamala tiene muy poquita agua y nos van a empezar a racionar el agua en esta gran ciudad, porque no estamos entendiendo nada. Por eso, jóvenes, ustedes necesitan una ingeniera brillante, capaz, que sí le entienda el ciclo del agua y que resuelva de fondo el tema del agua. Una de las razones más importantes por la que estoy aquí es por el profundo amor que le tengo a mis hijos. Juan Pablo, ¿está por ahí? Juan Pablo es un joven que cada que sale, afortunadamente ya no sale tanto, está muy ocupado, pero cada que salía de fiesta, yo empezaba a temblar, porque escuchas todo. Escuchas que si les dieron algo de tomar, escuchas que si agarraron un Uber que se los llevó a otro lado, escuchas a jóvenes que los secuestraron y les bajaron sus tarjetas. Todos han escuchado esas historias. Muchachas que drogaron y que violaron en el antro. O sea, yo ya me cansé de tener miedo. No sé si ustedes jóvenes, pero no es justo que ustedes no puedan salir a divertirse sin sentir miedo. Y tampoco es justo que los padres podamos estar en nuestra casa esperándolos sin sentir miedo. Si yo les contara, jóvenes, lo que he vivido estos días que he recorrido el país, es de verdad preocupante. Cómo la delincuencia organizada se ha apoderado de territorios completos. Cómo controlan ya la corte de aguacate de Limón en Michoacán. Cómo ya se metieron a la acuacultura en Sinaloa. Cómo la delincuencia ya tasa una cabeza de ganado y si la vende les tienes que pagar 400 pesos por cabeza. Cómo le extorsionan a las tortillerías, a las panaderías. Cómo se han adueñado prácticamente de negocios relacionados a la venta de licor en Zacatecas. Pero lo más grave para mí es escuchar a las madres buscadoras. Acabo de estar en los Altos de Jalisco, donde desaparecieron, no sé si se acuerdan de este video de 5 jóvenes, donde un compañero en Lagos de Moreno mata al otro compañero por órdenes del crimen organizado. ¿En qué momento se nos perdió la brújula como país? ¿En qué momento estamos viviendo tanta crueldad, tanta violencia y las autoridades no han hecho absolutamente nada? Todos los días desaparecen 6 mujeres. Todos los días violan a 54 mujeres. Todos los días asesinan a 10 mujeres.
El saldo de este gobierno son 170,000 personas asesinadas. Esa es quizá para mí la parte más importante. Y lo digo y se le digo directamente a las mujeres. Ya saben quién no las cuida. Ya saben quién sí las va a cuidar. Yo no les voy a echar gases lacrimógenos cuando vayan a defender sus derechos, porque si tocan a una, nos tocan a todas. Y se los digo aquí a las mujeres. Ni una más, ni una menos. Pero tampoco ni uno más y ni uno menos, porque los hombres también requieren que les cuidemos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente. Primero los pobres. Claro que sí, pero no puede ser esto que dice que 9 de cada 10 pobres lo apoyan. Yo, que nací y crecí en la pobreza, les puedo decir que no creo que haya alguien que no sueñe que sus hijos tengan un mejor futuro. Yo estoy convencida que lo que necesitamos, hay quien dice que para salir de la pobreza y resolver la desigualdad, necesitamos quitarle a los que tienen mucho. Y hay otros que dicen que hay que darle más a los que no tienen. Yo digo que son las dos cosas. Yo pienso que los que tienen mucho tienen que ayudar, pero los que tienen poco tienen que esforzarse. Y tenemos que darles oportunidades. A mí me tocó trabajar con mujeres indígenas en condición de pobreza extrema y les puedo decir que son súper trabajadoras, súper entronas, súper aplicadas. Las mujeres tzotziles, celtales de Chiapas, que hacen unos huipiles espléndidos. Conocí a Genoveva cuando no tenía absolutamente nada. Le dimos un pequeño proyecto productivo que lo hizo rendir. Y hoy Genoveva contrata 50 mujeres en Amialco. Si quieren muñecas, vayan a conocer a Genoveva en Amialco y no saben qué maravilla de tienda y qué maravilla de proyecto. O sea, las personas de menos recursos quieren salir adelante. Las personas que se levantan todos los días a las 5 de la mañana para venir a chambear, que toman su camión, que hacen 2 horas, que trabajan duro, que regresan en la noche, lo que están buscando son mejores oportunidades. Y yo en eso sí creo. Estas personas deberían pagar menos por la luz si le hubiéramos apostado a las energías renovables. ¿Por qué el presidente quiere que Oxxo pague más? Pues mejor que el resto de mexicanos pague menos la luz y que todo el mundo pague energía limpia y además que sea barata. Imagínense el costo para los empresarios para trasladar las mercancías cuando tienen que ir escoltas de policías cuidando las mercancías porque están inseguras las carreteras. Todo eso se repercute en costos para los más pobres. El hecho de que haya tantos asaltos, pues obviamente las personas de escasos recursos ya vienen preparados con sus 20 pesos en la mano y con su teléfono chafa para que lo asalten. Porque los asaltan tiro por viaje y tiro por viaje les bajan el dinero y les baja el celular. Entonces, yo ahí sí les digo que para mí el tema de la seguridad es el tema más importante del país. 3 cosas se requieren, jóvenes. La primera, cabeza, inteligencia. Necesitamos hacer una buena estrategia de seguridad. El próximo martes voy a presentar a mi equipo de campaña y el miércoles estaré presentando al grupo de especialistas que me van a acompañar, porque yo no soy todóloga. Aquí se va a acabar el hiperpresidencialismo. Aquí vamos a trabajar con verdaderos especialistas. Y para un ejemplo, ahí les va cuando gané la Miguel Hidalgo. Cuando gané la Miguel Hidalgo, invité a trabajar conmigo al que había sido mi oponente político, Arne Ausden Rutenhag. Y todo mi equipo me dijo, no seas tonta, Arne sabe más que tú, porque él ya fue delegado. Pues por eso lo invito, güey, porque sabe más que yo. O sea, solo alguien tarugo invita a uno más güey que él, ¿no? O sea,
de lo que se trata es invitar a los mejores. Por eso nosotros estamos creando un gobierno de coalición que le apueste a terminar con el hiperpresidencialismo, con el presidencialismo de un solo hombre o de una sola mujer. Nosotros que queremos que vengan todos. ¿Qué les preocupa a los jóvenes aparte de la seguridad? He hablado con muchos jóvenes, acabo de estar con jóvenes de Lagos de Moreno, que justamente quería hablar con jóvenes que no solo quisieran hablar de la inseguridad, obviamente hablamos de la inseguridad, pero hablé con 3 ingenieros mecatrónicos, Juan, Osvaldo, y por ejemplo, Osvaldo él gana 7,000 pesos mensuales y no está contento con su sueldo, y él quisiera emprender su propia empresa. Entonces, jóvenes, tengan la certeza que mi sueño mayor es apoyarlos a que emprendan su propio negocio. Yo los quiero ver chingones, empresarios, echados para adelante, y si quieren tener un trabajo formal también. Pero esa decisión la van a tomar, y aquellos emprendedores que quieran y puedan crear su propia empresa contarán conmigo. Otro tema que les preocupa a los jóvenes mucho es su salud emocional y su salud mental. Es muy preocupante la cantidad de suicidios que se han registrado en los últimos años. Nadie atendió el tema pospandemia desde el punto de vista de salud mental. Nadie ha atendido esta desesperanza que hay en los jóvenes de sentirse muchas veces solos o desencantados por una sociedad que no presta suficiente atención a los temas que a ellos les importan. ¿Cuáles son los temas que yo más detecto que les importa a ustedes? Pues obviamente poderse mover de una manera más eficiente y ya no pasar 2 horas en el tráfico. 2, cuidar su planeta, su medio ambiente. 3, tener un empleo, pero ya no necesariamente el empleo que conocimos mi marido y yo. Mi marido trabajó 40 años en una empresa. No me imagino a Juan Pablo trabajando 40 años en una misma empresa, porque a ustedes les gusta experimentar, les gusta viajar al extranjero, les gusta innovar, y para eso tenemos que también entender que hoy no necesariamente el empleo obrero patronal, que es la única manera de tener seguridad social el día de hoy, tenga que ser el modelo de empleo. Tenemos que modificar las leyes para adaptarnos al trabajo a distancia. Lo que no se vale es que alguien que tiene un trabajo a distancia no tenga seguridad social. Entonces, ese es un tema que tenemos que resolver. Otro tema que me supongo que les interesa es el tema de vivienda, ¿o no? O sea, porque hoy ya no se casan de 22, hoy se casan de 30 algunos, pero a los 26, como Juan Pablo, ya se deberían ir de casa de su mamá. No, no es cierto. No, lo bromeo, pero ya le dije que con que no le den los 40 en mi casa todo está bien. A ver, jóvenes, no está fácil comprar una vivienda. No está fácil. Por eso mi sueño para mí será crear un programa de vivienda para jóvenes muy específico, de crédito de vivienda para jóvenes que requieran tener su propio departamento. Y un tema también que me supongo que les preocupa, ahorita no, porque lo ven muy alejado. Un día que llamaron a la casa a ofrecer servicios funerarios a Juan Pablo, dijo: mamá, me hablaron de una funeraria que si quiero comprar un paquete, ¿quién se está pensando morirse? Pues claro que no, o sea, es el peor negocio buscar a un joven, pero sí tendríamos que pensar en un proyecto de retiro, un sistema de pensiones que les permita tener una certeza de que el día que dejen de trabajar, pues va a pasar algo. Y aquí quiero decir algo claramente a las mujeres. Hoy las mujeres nos llevamos la friega. Perdón, señores, pero así es. Las mujeres le dedicamos 40% más de tiempo al trabajo doméstico, 60% más al trabajo doméstico que los hombres. Cuando los se casan, las mujeres pierden tiempo libre y los hombres ganan tiempo libre. Está demostradísimo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos lo que yo le he llamado un sistema nacional de cuidados. Ya Claudia Goldin
ojalá puedan leer su libro, que le acaban de dar el premio Nobel justamente de Economía por todo este planteamiento que hace, que los países para crecer requieren el trabajo de las mujeres. Pero lo que no se vale es que además del trabajo que hacemos remunerado, tengamos que regresar a hacer el otro trabajo que no es remunerado. El trabajo no remunerado es el 25% del PIB. Imagínense lo que equivale el trabajo de las mujeres que no está reconocido. El Estado tiene que apoyar a las mujeres con estancias infantiles, escuelas de tiempo completo. No hay posibilidades de que las mujeres se integren al mercado laboral. Cuando una mujer tiene un hijo con discapacidad, de verdad casi tiene que renunciar. Yo conocí a unas niñas que tuvieron ceguera, que eran compañeras de Juan Pablo. La mamá se dedicó de tiempo completo, le traducía los libros a braille, las cuidaba todo el tiempo. Y hoy son niñas que andan por el mundo, que son independientes porque tuvieron una educación de calidad. Pero una mamá que no tiene esa posibilidad, esos niños que tienen ceguera, pues prácticamente se quedan sin inclusión. Estuve en Lagos de Moreno, en Tepatitlán, estuve en Tepatitlán y estuve observando una mamá que tenía un niño con autismo. El niño se pegaba todo el tiempo en la cara. La mamá no pudo cenar, se los prometo, porque el niño se levantaba, se iba, la mamá iba, lo buscaba, regresaba. Y yo me puse a pensar en esa mamá. Todo el día tiene que cuidar a su hijo y yo me acerqué y le dije, oye, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Si quieres te lo cuido mientras tú cenas tranquila. Y bueno, ya me dijo, no te preocupes, aquí está mi mamá, aquí ya viene para acá. Bueno, lo que me dijo es que lo llevó a una escuela y le dijeron, aquí no es guardería, ¿no? O sea, no hay una atención especializada para los niños con discapacidad, ciegos, sordos, autismo o cualquier enfermedad grave, que es algo que me encuentro mucho, enfermedades raras. Entonces sí necesitamos, inclusive también para los adultos mayores. ¿Quiénes creen que nos quedamos cuidando a los adultos mayores? Las mujeres. Las mujeres. Entonces el Sistema Nacional de Cuidados es algo que el gobierno tiene que hacer para que las mujeres se inserten en el mercado laboral. Por eso las jovencitas ya no quieren tener hijos, porque ¿quién se los cuida? ¿A dónde los dejan? ¿Cuánto les cuesta? Y en ese sentido nosotros tenemos que apoyar a las mujeres para que si lo deciden tengan un pleno ejercicio de su maternidad de manera feliz y de manera plena. Obviamente, soy una mujer súper comprometida con el medio ambiente, es uno de los temas a los que más le entiendo. Me encanta que el mundo esté tomando conciencia. He sido la impulsora de varias iniciativas de ley, por ejemplo, el actualizar la ley en materia de emisiones para que México cumpla, desafortunadamente para el 2040, con el 35% de energías limpias. No obstante, yo jamás hubiera hecho una refinería. Tenemos que apostarle a cuidar el agua, le tenemos que apostar a un campo sustentable. Me encanta que el candidato de enfrente, Fosfo, presuma Tesla, pero pues todavía no vemos una sola piedra de Tesla, porque no hay energía, porque no hay agua, porque no hay infraestructura. Entonces es muy fácil anunciar las inversiones, pero necesitamos hacer la realidad. Tengo una agenda, obviamente, que va mucho con las libertades, con el pleno respeto a los derechos humanos de todos, de la comunidad LGBTIQ+, de las mujeres. O sea, me parece que el respeto a los derechos humanos es algo que no puede tener un paso hacia atrás. Obviamente, jóvenes, estamos ante la mejor oportunidad en la historia del país en materia de inversión. El nearshoring no es cuento. Por supuesto que la relocalización de empresas de China a México es urgente. A Estados Unidos le urge. México no ha estado a la altura de los requerimientos. ¿Qué se requiere
para que ustedes puedan tener empleos relacionados a la manufactura, a la industria 4.0, a la robótica, a la inteligencia artificial, a la industria del entretenimiento, a la industria farmacéutica, a la industria de semiconductores, a la industria de la electromovilidad, del aeroespacial. Esos son los empleos bien pagados para todos, para las sociólogas, para las psicólogas, para las trabajadoras industriales, o sea, las ingenieras industriales. ¿Qué nos ha faltado como país? Número uno, certeza jurídica. Necesitamos que la ley sea la ley, reducir la burocracia. Tardamos mucho en conceder permisos, impactos ambientales. Las empresas tardan años para lograr los requerimientos para montar una empresa. Dos, necesitamos seguridad pública. Si no mejoramos la seguridad, no va a haber el número de inversiones que quisiéramos. Tres, necesitamos que haya agua y energía limpia. Si no resolvemos el tema del agua, ¿y cómo se resuelve el agua? Tratando el agua. Esta Ciudad de México puede ser totalmente autosuficiente en agua. Captamos un montón de agua, pero la contaminamos y la mandamos a Tula toda contaminada. Necesitamos, por supuesto, capital humano. Necesitamos preparar a nuestros jóvenes, aquellos que dejaron la prepa. Nuestro promedio de estudio, jóvenes de 22 a 29 años, de 20 a 29 años, es de 8.5 años escolares. O sea, necesitamos todavía avanzar más en el tema de la educación, en el tema de habilidades. Yo estoy de acuerdo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero hay que enseñar inglés, hay que dar competencias laborales, hay que dar habilidades digitales, hay que darle a los jóvenes que aprendan código. Un joven que sabe código y sabe inglés encuentra chamba, pero seguro, aunque tenga secundaria terminada. Entonces, sí necesitamos apostarle por ahí. Tenemos la oportunidad a México de llevarlo hacia allá si construimos infraestructura. Necesitamos fibra óptica, necesitamos redes de transmisión eléctrica, inversión en energías limpias, puertos, aeropuertos, ductos de gas. O sea, necesitamos invertir en lo que nos va a dejar. Si hacemos esto, jóvenes, tengan la certeza que México se va a ir a la luna. México puede aprovechar esta oportunidad y desafortunadamente los que hoy están en el poder no le entienden. No le entienden, no le entendieron a las energías limpias, no le entienden al nearshoring, creen que el nearshoring va a llegar solito. Ya no hay energía eléctrica. Vayan a querer poner una planta a Querétaro y no hay energía eléctrica. Vayan a Guanajuato y no hay energía eléctrica. Y la energía eléctrica más barata, pues es obviamente la energía limpia. Tenemos que recuperar el CONACYT. Necesitamos invertir en ciencia y tecnología. O sea, no hay manera. Necesitamos que ustedes tengan becas y se vayan a preparar al extranjero. Claro que sí. Necesitamos a los mejores jóvenes, lo mejor preparados. Necesitamos coworkings públicos. Obviamente que vuelve el INADEM, o sea, no hay duda. Necesitamos volver a fortalecer estos programas para la inversión. Y yo aquí, para terminar, jóvenes, les diría, ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren y van a tener tres opciones. La disque nueva política, que es esta. La vieja política, que es esta. O a una vieja chingona.